Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube que podéis seguir a través de otras redes sociales como X, como Twitch, como LinkedIn o como Facebook, desde el que intentamos con cierta regularidad pues, entrevistar o hablar en una tertulia sobre diversos temas de actualidad. Y hoy vamos a hablar de un tema de actualidad que hasta cierto punto nos persigue y nos perseguirá durante muchos años y muchas décadas, porque se trata acerca de la sostenibilidad o insostenibilidad del sistema público de pensiones español, de las pensiones que vamos a tener o que no vamos a tener. Y es que en las últimas semanas se han publicado varios informes que de nuevo vuelven a poner de manifiesto la complicada situación financiera en la que se hallan las pensiones públicas. Se ha publicado un informe del BBVA Research que viene a decir que los jóvenes que empiecen a trabajar ahora, que se incorporen ahora al mercado laboral, tendrán que trabajar hasta los 70 o 75 años para recibir pensiones dignas. Y también se ha publicado otro informe de la Universidad de las Hespérides, donde, profundizando en las principales cifras financieras de este organismo público, de la Seguridad Social, se muestra que la situación es mucho más complicada, mucho más delicada, está mucho más rota de lo que al gobierno le gusta vender. Pues bien, para hablar sobre este tema y sobre cómo esto impacta en las finanzas particulares de los españoles y, por tanto, qué tipo de programación o planificación financiera de cara a prepararse a este entorno previsional complicado, pues de todo esto vamos a hablar en la tertulia de hoy. Y para eso he traído a dos personas que ya han estado en muchas otras ocasiones en el canal y que seguro que arrojarán mucha luz sobre este asunto. En primer lugar, tenemos a Dani Fernández, profesor de la Universidad de las Hespérides y además uno de los autores del informe que he mencionado antes. Buenas noches, Dani, y bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias. Gracias por invitarme, hombre. Un placer como siempre. Y por otro lado tenemos a Richard Gracia, CEO del Método Rico, academia, centro de estudios online, a través del cual se ofrecen servicios, se ofrece una formación no generalista, sino específica para cada uno de los alumnos, adaptada a su situación, a sus circunstancias, a sus necesidades y a sus preferencias financieras personales para ayudarle a progresivamente ir construyendo un patrimonio personal, una especie de tutoría financiera personalizada. ¿Lo he explicado bien, Richard? Sí, perfecto, Juan. Bueno, muchas gracias. Hola, Daniel, ¿qué tal? Y sí, como decías, al final la idea básicamente es cubrir ese hueco que hay hoy en día entre el asesoramiento real personalizado que tienen acceso la gente con mucho patrimonio y, digamos, esa formación que a veces puede ser más genérica y que realmente no te ayuda a entender y a aplicar pues cosas de tu día a día, como cómo pedir o negociar una hipoteca, cómo hacer una inversión, cómo hacer tu estrategia de inversión. En definitiva, los problemas que tenemos todos en nuestras finanzas y que deberíamos afrontar, bien sea a la hora de invertir o a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues es un poco la idea y muy relacionado pues, con el tema de hoy, con cómo prepararnos para nuestra jubilación, por supuesto. Sí, porque la jubilación es un objetivo futuro que mucha gente ve muy lejano por razones obvias, incluso que no se quiere afrontar, ¿no? Porque a nadie le gusta pensar cuando tenga 70 años y quede fuera pues, de su actividad laboral normal y bueno, muchas otras circunstancias personales hayan cambiado y que precisamente por eso se tiende a descuidar. Y no digamos ya si encima el Estado te dice no te preocupes por nada de todo esto, que vas a tener una jubilación maravillosa. Pero entre que nos descuidamos y el Estado nos miente, nos podemos encontrar con una situación personalmente futura no tan positiva, ¿no? Y para de alguna manera contrarrestar estos sesgos personales, esta desinformación y esa falta de formación que, por desgracia, se tiene de manera generalizada en materia financiera, pues podéis aprender, podéis formaros a través de los servicios que ofrece, servicios de enseñanza, de formación, de capacitación que ofrece el Método Rico con Richard y su equipo. Si queréis más información sobre el Método Rico, la tenéis en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado. Dicho todo esto, pues empecemos con el tema que nos ocupa. Y ese tema, como digo, es la situación financiera real del sistema público de pensiones español. Lo primero que os quiero preguntar es, si uno lee la prensa generalista y oficialista y uno escucha las declaraciones públicas del Gobierno de España, tanto del presidente del Gobierno como del ministro de Economía, la ministra de Seguridad Social, todos coinciden en que la situación del sistema de pensiones español ahora mismo es excelente, es extraordinaria, está en el mejor momento desde hace décadas.
Incluso la ministra de Seguridad Social saca pecho diciendo que estamos haciendo aportaciones cada año a la hucha de las pensiones. Nos sobra el dinero y lo estamos guardando ahí por si en el futuro falta. Frente a esto, frente a este cuadro, que hasta cierto punto es un consenso de mucha gente o para mucha gente, vosotros me estáis diciendo, o Dani me está diciendo como autor del informe que mencionábamos antes, que la situación no es buena, que la situación es ya no regular, sino bastante mala. Entonces, ¿cómo casan ambas narrativas? ¿Quién tiene razón? ¿Tiene razón el gobierno cuando nos dice lo que nos dice? ¿Tenéis razón vosotros? ¿Deberíamos preocuparnos? A lo mejor preocuparnos es una exageración. No sé, ¿cómo lo veis? Richard, si quieres. Bueno, perfecto. A ver, yo al final lo que veo, ¿no? es pues un poco, por un lado, los datos siempre son fácilmente manipulables. Esto yo que he trabajado como analista lo he visto. Al final los datos pueden soportar cualquier tipo de historia y tú al final puedes montar una historia y luego pues buscar los datos que te interesan para soportar esa historia, ¿no? Que es como muchas veces se funciona. Y esto en política mucho más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya a día de hoy vemos claramente, ¿no?, la tendencia demográfica que tenemos y para pues, aproximadamente 2055, 1 de cada 3 españoles tendrá más de 65 años. La población se está envejeciendo. Habrá seguramente unas 2 nóminas por cada persona desempleada, lo cual también es un ratio que cada vez hace más complicado la sostenibilidad de las pensiones. Entonces, al final lo que veo es una perspectiva en la que se juntan varias cosas, ¿no? Por un lado, el envejecimiento de la población. Luego, por otro lado, hay otro factor también que me gustaría resaltar, que es el hecho de que hoy en día la accesibilidad de la vivienda es cada vez más complicada, sobre todo para los jóvenes, y lo que decíamos, no tiene nada que ver. Por ejemplo, mis padres o nuestros padres, cuando se jubilan hoy en día, que tienen una vivienda pagada, que tienen unas pensiones que suponen pues una tasa de reemplazo a lo mejor del 80 y pico %, que pueden estar cobrando una pensión digna con una vivienda pagada y van a vivir tranquilamente, seguramente hasta el fin de sus días, ¿no? Pero los jóvenes de hoy que no tienen una vivienda y que muy difícil a día de hoy, en según qué sitios van a poder acceder a ella, si se jubilan sin una vivienda en propiedad y aún encima resulta que tienen que vivir con el equivalente a una pensión de hoy, por ejemplo, de 600, de 800, de 400 euros, pues va a tener dificultades muy serias para realmente poder vivir en unas condiciones dignas, ¿no? Y es que esto no tiene una solución, o al menos no hay una perspectiva de solución política en España. En otros países sí que las hay, y luego veremos, si queréis, y hablaremos de otras soluciones de otros países, pero en España, porque no hay ningún tipo de incentivo, es que no está poniendo nadie ninguna solución. Entonces, por eso precisamente yo lo veo tan negro y veo tan importante el que la gente tome cartas en el asunto y lo haga aunque sea de manera privada, ¿no? Es un poco la perspectiva que yo veo desde mi posición. Dani, Richard básicamente nos está diciendo que los datos son fácilmente manipulables y que si nos fijamos en otras tendencias quizá menos susceptibles de manipulación, más duras, más estables, como pueda ser la tendencia demográfica, pues algo chirría en el discurso triunfalista del gobierno. Tú que acabas de publicar un informe en el que escarbas en los datos de la seguridad social, ¿qué hayas que esté siendo manipulado? Tan grotescamente manipulado como para pasar de una situación que es blanca brillante a negra bastante oscura, ¿no? Sí, bueno, sobre el dato concreto, si ya hay manipulación, eso ya es un fraude contable de lo peor que puede haber. O sea, hasta donde yo puedo ver, lo que hay es manipulación en la interpretación de los datos. Lo que hace es, como muy bien comentaba Richard, es de alguna manera coger un dato que más o menos das por cierto, siempre con la posibilidad de que haya un poquito de equivocación para un lado o para otro, pero en cualquier caso, a la hora de medir el dato, quiero decir, pero en cualquier caso más o menos das por bueno el dato y a no ser que haya algo muy, muy grave, el dato lo das por bueno. Pero ¿qué exactamente es lo que manipula? Lo que manipulas es la narrativa del dato. Y un caso muy concreto, ¿no?, que por ahí las está comentando, es el de la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones se llena, entonces nos dice el gobierno actual, el anterior gobierno, si te fijas en el gráfico de la hucha de las pensiones, pues el anterior gobierno se acabó la hucha de las pensiones, lo cual es cierto, y después este gobierno lo que ha hecho, sobre todo los últimos 2 años, pues ha sido llenar la hucha de las pensiones. Por lo tanto, estamos de alguna manera favoreciendo la sostenibilidad del sistema de pensiones, llenando la hucha para cuando vengan las vacas flacas.
Y bueno, esto es una manipulación burda, esto es una manipulación pura y dura y es una manipulación de lo más bajo que puede haber. Y voy a explicar por qué. Aproximadamente este fondo de la Seguridad Social se está llenando a razón de unos 3.000 millones de euros al año. Por ahí, más o menos, 3.000 millones. Solamente el déficit del sistema contributivo del sistema de pensiones español, del sistema contributivo, solamente de los que cotizaron en su día, no estamos hablando ahora los que tienen pensión contributiva. No. Los que cotizaron en su día y tienen derecho a ello y los que están pagando hoy las pensiones de los que tienen el derecho adquirido. Solamente ese déficit son 45.000 millones de euros al año. Fijaros, 3.000 millones que se está llenando todos los años, 45.000 millones de déficit. Es que el déficit, o sea, no da ni para pipas. O sea, perdón, la hucha de las pensiones, lo que se está llenando cada año, no da ni para pipas con el gigantesco agujero que tenemos hoy en día. Claro, te cuentan que llenan la hucha y no te cuentan la otra parte, que es que hay un déficit muchísimo mayor que se está cubriendo con transferencias del Estado, es decir, que se está cubriendo con otro tipo de impuestos. Pero aparte, Dani, más allá de que digas, bueno, si incorporamos 3.000 millones al año y el agujero es 45.000, pues no vamos a rellenar ese agujero con la hucha. Pero más allá de eso, a mí también me llama la atención que el gobierno esté ahorrando cuando gasta más de lo que ingresa, ¿no? Porque en cuanto a finanzas personales, si yo gasto más de lo que ingreso, no ahorro, estoy desahorrando. Entonces, ¿cómo es posible que estés ahorrando si gastas más de lo que ingresas? ¿Es que se están endeudando para llenar la hucha? Es un fraude contable. La hucha de las pensiones es un fraude contable. Es decir, que ahorro una pizquita por aquí, pero como el sistema está con ese déficit tan gigantesco que te estoy contando ahora, pues lo único que estás haciendo es financiar ese déficit con deuda pública, que por cierto vamos a tener que pagar de alguna, junto a los intereses, vamos a tener que pagar en el futuro. En cualquier caso, como si voy al banco, le pido un préstamo, lo dejo en cuenta corriente y digo, mira, mi cuenta corriente va subiendo, cada vez estoy mejor. Sí, me han prometido... Es que no lo dejas. Es aún peor, porque no lo dejas. Vas al banco, te gastas el equivalente a 42.000 de los 45.000 euros que has pedido y dices que has ahorrado 3.000 y debes 45, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido. Es una locura, sí. Vale, por cierto, el fondo de pensiones, el fondo de reserva tiene una de las rentabilidades más bajas de los fondos soberanos del mundo, una rentabilidad del 2%, cuando tienes por ahí fondos muchísimo más altos y tiene una rentabilidad del 2%, porque curiosamente invierte en la deuda pública que emite el propio Estado. Es que es una locura todo. Invierte el fondo, invierte en la deuda pública que emite el propio Estado, que a la vez lo emite para financiar el déficit de las pensiones. Es una locura todo. Si esto no es un fraude contable, que baje Dios y lo vea. Vamos, que como suele decir el profesor Bastos, no hay hucha. Porque no al final, si la hucha está llena de tu deuda pública, simplemente es una promesa de esto en el futuro, si hace falta, lo repondré, pero para eso es de tener capacidad financiera, ¿no? Pero justamente sobre esto os quería preguntar, ¿no? Porque, claro, Dani decía, el déficit contributivo es de 45.000 millones, vale, pero uno puede contraargumentar. A mí me da igual el déficit contributivo. A mí lo que me importa es si el Estado se puede hacer cargo de ese agujero o no se puede hacer cargo. Que se hagan cargo los cotizantes, que sería la lógica de un sistema contributivo, es algo que, desde mi perspectiva, no la mía, estoy haciendo abogado del diablo, nunca mejor dicho. Desde mi perspectiva socialdemócrata, me da igual, ¿no? Porque si el Estado recauda vía IRPF, vía impuestos de sociedades, vía IVA y le sobran ingresos por ahí, pues que los utilice para pagar pensiones. Y si tenemos suficiente para todo, pues ¿cuál es el problema de que las cotizaciones no den de sí? ¿Qué hay de verdad y qué hay de falso en este argumento que también se escucha mucho? Cualquiera de los dos. Bueno, a ver, al final lo que estamos hablando es que nos estamos haciendo trampas al solitario, ¿no? Básicamente. Porque al final lo que vemos es que simplemente es inviable si ya a día de hoy el Estado no hace más que crecer, no hace más que endeudarse. Son incapaces, lo estamos viendo en todos los países de Occidente, no solo aquí, ¿vale? No hace más que aumentar los gastos, aumentar los impuestos a la gente que cada vez contribuye, que a la vez son menos gente la que contribuye con respecto a la gente que está parasitando el sistema. Si aún encima resulta que el envejecimiento de la población no hace más que empeorar esto, es que no hay ninguna perspectiva de cambio. Es imposible que el sistema se sostenga si ya a día de hoy
vamos en negativo y la única tendencia que hay es a seguir endeudándose, a seguir aumentando el gasto. Yo es que no le veo una solución y además es que tú mismo lo has dicho, Daniel, que lo que están haciendo los políticos, si esto lo estuviera haciendo probablemente cualquier empresa o cualquier persona privada, muchas de estas cosas estarían mal. O sea, a nivel contable, bueno, lo de las pensiones ya sabemos que es prácticamente un esquema Ponzi, ¿no? Pero lo que hemos dicho al final de, oye, pues es que cojo deuda para pagar esto y digo que ahorro, al final es creatividad contable. Nada de esto tiene sentido y desde luego la perspectiva, yo lo que veo es que no hay ningún solo gobierno que tenga interés en arreglar esto, sino que solo le dan patada para adelante y el que venga detrás ya lo arreglará. Es que yo no veo una solución. Ese es el grave problema que a mí me preocupa sobre todo. Sí, Dani, sobre esto. Es decir, ¿de verdad el Estado tiene capacidad financiera suficiente para cubrir el gasto en pensiones de cara al futuro? ¿Y cuál es la diferencia entre que se cubra manteniendo un régimen contributivo y saltándose la lógica de un régimen contributivo? Bueno, hay varios problemas saltándose la lógica del régimen contributivo, pero por analizar las cuentas públicas, el año pasado, 2024, cerró con un agujero de 50.000 millones de euros. Y es un agujero muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en plena fase expansiva del ciclo económico y que se supone que la economía española, que de esto ya hablamos tú y yo hace poco también, Juan, pero se supone que la economía española crece como ninguna y aún así gastamos un 3% más, de un 3% del PIB de más de lo que se ingresa. Es decir, el Estado gasta un 3% más del PIB, que en términos ya de ingresos públicos es muchísimo más. Pero fijaros lo interesante, gastamos 50.000 millones de euros de más. ¿Cuánto era el déficit solo contributivo? Si metemos el resto, es más. Eran 45.000 millones. Es decir, podemos explicar prácticamente todo el déficit público del año 2024 con las pensiones. Solamente con las pensiones, con el agujero de las pensiones, el agujero de las pensiones contributivas. Entonces, claro, eso unido a todo lo que estaba hablando antes Richard, que son los aspectos demográficos, viene un invierno demográfico brutal, que ya lo estamos empezando a sentir, pero solamente estamos empezando a sentir los primeros momentos de ese invierno demográfico, es que esto que ya es complicado de por sí, sostenerlo en el futuro va a ser completamente imposible. O sea, no dan las matemáticas, pero no te estoy hablando de matemáticas muy complicadas, te estoy diciendo que no dan las matemáticas de sumas y restas, no dan en 1.000.000 de años. Pero querría profundizar sobre este último aspecto, ¿no? Porque muchas veces cuando se plantea la solución de cubrir el déficit contributivo con déficit público, es decir, pues financiamos con deuda el déficit de la seguridad social, que sea el Tesoro el que lo pague, yo creo que se obvian varios detalles que además también son relevantes de cara a la planificación financiera personal, ¿no? Primer detalle, claro, Dani decía, podemos explicar todo el déficit público solo con el déficit contributivo, ¿vale? Lo que vendría a significar que el resto de funcionamiento del Estado más o menos está en equilibrio, ¿vale? En equilibrio fiscal. Problema, que yo creo que también mucha gente tiene la percepción de que el resto del Estado se está sosteniendo con alfileres, es decir, que no funciona casi nada bien. En parte porque son ineficientes, pero en parte también a lo mejor porque hacen falta más inversiones, no sé, en infraestructuras. Las infraestructuras puedes mejorar la eficiencia, pero aún así si no inviertes pues se deterioran y cada vez funcionan peor. Entonces ahí también podríamos hablar de una especie de déficit latente en deuda, algunos llamarían deuda social, ¿no? Deuda en servicios sociales, de inversiones que se tienen que hacer y que si no se hacen, pues el usuario experimentará un deterioro en la calidad de sus servicios, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que si eso se hace, el margen financiero para financiar el déficit de las pensiones se reduce, porque si tienes que gastar mucho más en todo lo que no estás gastando ahora, más difícil de financiar. Y si eso no se hace, si se deja, oye, pues vamos a mantener el pago de las pensiones a costa de deteriorar los servicios públicos, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, claro, si la gente quiere disfrutar en el futuro de servicios públicos o privados medianamente aceptables, tendrá que ahorrar para financiárselos. Con lo cual, si no ahorras para jubilarte, tendrás que ahorrar para acceder a servicios medianamente razonables en el momento de tu jubilación. Estoy pensando, por ejemplo, en la sanidad. Claro, si yo llego a la jubilación con una pensión estabilizada, pero la sanidad pública no me atiende a la de 3 o las listas de espera son a 2 años y eso lleva a que tenga cualquier dolencia y no me puedan atender, pues vaya jubilación me están dando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues si el Estado no mejora eso, porque no lo puede mejorar, porque está gastándolo todo en pensiones, tendré que tener ahorros para ir a la privada. Pero claro, ¿esos ahorros los estoy preparando desde ya o no lo estoy haciendo?
Richard, no sé. O sea, porque aquí creo que es necesario un enfoque mucho más amplio, ¿no? De planificación financiera personal y de necesidades futuras que muchas veces no consideramos presentes porque no nos tocan de momento, pero nos tocarán. Desde luego, lo que está claro es que la perspectiva no es alentadora, ¿no? A partir de ahí, pues por un lado podríamos ver, oye, ¿qué se puede hacer en la parte pública? Que ahí lo malo es que hay pocos incentivos, como mencionaba antes, y es muy difícil. Entonces, lo único que nos queda, digamos, de manera más inmediata o que realmente esté dentro de nuestro ámbito de actuación, porque al final, pues la política sí nos puede frustrar más, nos puede frustrar menos, pero es muy difícil, ¿no? Conseguir cosas ahí de manera inmediata. Pero es verdad que de manera más práctica y más cortoplacista, lo único que podemos hacer es tomar nosotros cartas en el asunto. Entonces, lo que se ve es, oye, cada vez la perspectiva es más complicada, pues tú tienes que intentar protegerte frente a cualquier posible eventualidad. Y sí que como ideal, y yo sé que a esta gente, esto a mucha gente le puede chocar, pues lo que nosotros siempre decimos es que lo mínimo es que ahorres e inviertas entre un 15 y un 20 y si puede ser un 25% de tus ingresos. ¿Por qué? Porque es que esto es lo que, de hecho, en ciertos países prácticamente te obliga el gobierno a invertir automáticamente un 8 o un 12% en una pensión privada para tu jubilación. Aquí esto, pues nadie te obliga a hacer nada, nadie te indica esto, pero eso es una gran problemática. Y luego está lo que tú bien estás diciendo, Juan Ramón, que si aún encima, digamos que eso es recomendable, ¿no? Para ahorrar para tu jubilación, que podría estar entre ese ahorrar e invertir, entre ese 10 y 15%. Si aún encima tienes que contar con que a lo mejor hay un deterioro de los servicios públicos, que puede ser, porque ya lo estamos viendo ferrocarriles, estamos viendo sanidad, o sea, yo no sé si vosotros personalmente, pero a mí me ha pasado, a mi pareja le ha pasado, a mi familia le ha pasado, que oye, pues que te cuesta mucho que te atiendan o meses a veces que te vea un médico y tal, ¿no? Cosas pues que antes no eran tan plausibles o tan patentes y de nuevo, esto tiene tendencia a ir a peor, pues a lo mejor deberías buscar ese menos 10-15% para tu jubilación, ¿no? De tus ingresos, ahorrar e invertir, y a lo mejor un 10% adicional para poder cubrir también esas posibles deficiencias que haya en servicios públicos y que a lo mejor pues se vean obligados en el futuro o bien a privatizarlos o bien sí, haya servicios públicos pero sean tan pésimos que al final tengas tú que acabar pues pagándote un servicio privado si quieres tener una alternativa razonable, ¿no? Que es lo que pasa también en otros países. Claro, yo no hablo de privatizarlos, que ojalá sucediera, pero no soy tan optimista. Pero veo un poco pues la situación que en parte ya se está dando en España, que es, si yo quiero tener una buena educación, educación privada. Si quiero tener una sanidad tampoco excelente, sino que me atiendan más o menos en pocas semanas y no en meses, sanidad privada. Si quiero ir por infraestructuras que se mantengan más o menos, pues si las hay, infraestructuras privadas, ¿no? Entonces, si eso ya pasa cuando el achuchón financiero que nos da las pensiones no ha llegado a su cenit, porque eso se dará en unos 20 años. Por ahora. Pues claro, dentro de 20 años uno se plantea cómo estaremos, ¿no? Es decir, si ya lo actual ya es malo, en 20 años, ¿cómo estará? Y luego, ahora quiero escuchar la opinión de Dani, pero otro tema vinculado a este que se acaba de no pasa nada por financiar las pensiones contributivas con impuestos o con deuda, es que eso no deja de ser un fraude para el propio contribuyente. Porque claro, mi pensión pública está supuestamente vinculada a mi cotización a la Seguridad Social. Si yo cotizo más, en teoría cobro más pensión. Pero claro, si las pensiones se pagan con impuestos que también pago yo, no es que yo solo pague cotizaciones, también pago impuestos, yo estoy contribuyendo más al sistema, pero no estoy obteniendo un derecho pensional mayor del sistema. Es decir, es como si creáramos una especie de cotizaciones no contributivas, que son los impuestos. Es claro, si cada vez más porcentaje de las pensiones se financian con esas cotizaciones no contributivas, yo pago más y recibo lo mismo o menos. Entonces, eso, desde la perspectiva del pensionista y del contribuyente presente y futuro pensionista, también es una estafa de los términos en los que se ha planteado el sistema. Bueno, y por no contar también los problemas que genera entre regiones españolas, porque entre comunidades autónomas, vamos. Porque si ahora vamos a un modelo de cupos, en el modelo de cupos no todos aportan a los impuestos comunes, pero la caja de la Seguridad Social sí es común.
Por lo tanto, aquí hay, curiosamente también, de las comunidades autónomas más caras, de las comunidades autónomas con más renta, hay un expolio fiscal a las comunidades autónomas con menos renta, lo cual ya es el sumum de las políticas supuestamente redistributivas de la izquierda. Pero por tocar el tema de los problemas que vienen a futuro y exactamente dimensionarlos bien, ya hemos contado ya he contado un poquito cuáles son las cuentas públicas hoy en día de la Seguridad Social. Es un agujero sin fondo. De hecho, ahora he calculado ya bien que no lo tenía exactamente cuál es el agujero completo de la Seguridad Social, teniendo en cuenta la contributiva y no la contributiva, y es aproximadamente el 4,2% del PIB. Esto es un 1% más del déficit de todas las administraciones públicas españolas. Es decir, el resto de administraciones públicas estarían en positivo, 1% del PIB, que se dice pronto, vamos, es que seríamos la Argentina de Milei. Entonces, cuidado, ¿dónde nos llevan estos agujeros? Y para ver los problemas futuros, pues tenemos que tener en cuenta que España es todavía de los países europeos que menos jubilados tienen. Es una cosa apasionante también, o sea, es que ya tenemos unas cuentas públicas unas cuentas de la Seguridad Social que hacen aguas por todos lados. Y a pesar de eso, la generación nuestra del baby boom, que lleva aproximadamente un decalaje de 10 años con la generación del baby boom en el resto de Europa, ya tenemos, o sea, tenemos una posibilidad, o sea, tenemos un agujero en las cuentas públicas a pesar de que no se ha jubilado esa generación del baby boom o no completamente, está empezando a jubilarse ahora. Por lo tanto, los próximos 10, 15 años van a ser durísimos, pero durísimos son que no se va a sostener ni de broma el nivel actual de las pensiones. Van a tener que ser recortadas o por las bravas, que eso es una quiebra del Estado, o van a tener que ser recortadas con una especie de pacto social en el que digamos estas pensiones, este nivel de pensiones no puede ser pagado. Justamente sobre esto ha llegado un superchat que creo que también formula una pregunta interesante y que también debería hacernos reflexionar, ¿no?, sobre los ricos o los no ricos que somos como sociedad. Que es, Juanjo Torres pregunta, ¿es cierto esto que veo últimamente mucho por redes sociales de que los pensionistas cobran de media un 60% más de su salario medio cotizado tras inflación? Es decir, que la pensión en promedio es un 60%, el agregado de lo que cobran en pensiones es un 60% superior a lo que han cotizado, no a su salario. Y si eso es así, ¿por qué muchos sienten que su pensión es tan baja? Esto es cierto. Vamos, sí es cierto, en promedio es eso, luego habrá muchas casuísticas determinadas donde habrá gente que cobre todavía más de ese 60 y otra menos que ese 60. Eso sí, esto hay que ponerlo en términos quizá, claro, un 60% más es la esperanza de si vives hasta que se supone, o hasta la esperanza media de vida que tiene un español a los 65 o 67 años, que aproximadamente son 15 años, pues entonces tendrás eso. Si vives más, tendrás todavía más de ese 60%. Si vives menos, pues a lo mejor te quedas hasta en negativo. Y como tengas la mala suerte de fallecer a los 70 años, pues ahí sí estás en negativo clarísimamente. Bueno, o incluso si has cotizado 14 años, estás en negativo total, porque has pagado 14 años y cobras 0 de pensión. O sea que... De contributiva sí, pero luego vas a cobrar la no contributiva. Sí, no, pero el cálculo este es de contributivo, es decir, que cobras una pensión contributiva un 60% superior a las cotizaciones, obviamente contributivas, que has estado pagando a lo largo de tu vida, ¿no? Luego habría que ponerlo en términos anualizados también, que al final un 60 suena muy gordo, pero es verdad que se cobra más, pero cuánto más es anualizado, no sé cuánto sale, pero salía un 2 y pico %, ¿no? No tengo el dato ahora mismo enfrente, pero lo puelo buscar. Bueno, la TIR creo que era un poco más alta, creo que era una TIR del 4,5%, que no está nada mal, sobre todo si no lo estás invirtiendo, ¿no? Es decir, porque la bolsa es verdad que paga una rentabilidad media del 6, del 6,5, 7% después de inflación, pero porque genera esa riqueza y la distribuye entre los que han contribuido a generarla vía financiación. Claro, aquí no, aquí es, pues, ¿cuánto queremos pagar? Pues vamos a pagar esto, que es un 4% de rentabilidad media anual. Pero esa rentabilidad, ¿de dónde sale? ¿Hemos creado más riqueza con las cotizaciones sociales para financiar el pago de pensiones futuras? No, pues dinero que entra, dinero que sale, ¿vale? Entonces es una rentabilidad ficticia, impostada, arbitraria, determinada políticamente. A mí la reflexión, más allá de si el cálculo es correcto, que sí lo es, ¿no? Vamos, nadie me ha mostrado que no lo sea, es que, claro, puede sonar mucho cobrar un 60% más de lo que has cotizado, pero al final, si has cotizado poco porque los salarios de partida ya eran bajos y además no ha habido una excesiva progresión salarial en este país durante 20, 25 años, pues claro, es que no somos un país rico. Es decir, claro, si tú le dices a un suizo vas a cobrar una pensión del 60%
vamos, aproximadamente el 30% de tu salario, ¿no? Un 60% superior al 30% de tu salario acumulado durante 30 o 40 años, pues claro, eso es un dineral. En España no lo es, pero eso no significa que la seguridad social sea sostenible, porque si eres un país pobre, aún pagando pensiones que no son extraordinarias, no te llega el dinero. Obviamente, es que al final tenemos que reconocer la realidad de nuestro país y como bien dices, los salarios llevan, yo esto lo he comentado muchas veces, 20, 25 años estancados. La gente que empieza ahora a trabajar cobra lo mismo o menos que lo que cobré yo en mi primer salario hace 20 años. O sea, es que estamos hablando en términos de euro a euro, no ni siquiera indexado, ni, o sea, nada. O sea, está muy complicada la situación, ¿no? Yo lo que veo al final es eso, que ese 60%, además puede parecer mucho, pero es que también hay que tener en cuenta que la situación ha cambiado también a nivel de longevidad muchísimo y esto, pues, por un lado hay tensiones y no se quiere tampoco ajustar, que yo también entiendo que la gente que en su momento ha trabajado, pues lo que sea, 30 o 40 años, tampoco quiere que le retrasen la edad de jubilación, pero si ahora la esperanza de vida ya no es 70 y pico, sino que estamos hablando de 80 y muchos, y con suerte, con las tendencias y lo que parece, ¿no? A lo mejor en unos años estaremos hablando de que la esperanza de vida a lo mejor es de 90 o de 90 y algo, pues es que la estructura de las pensiones y todo el sistema tiene que evolucionar. Y yo entiendo que es una putada, desde luego, para la gente que lleva un montón de años cotizando y que luego te cambien las reglas de juego a mitad de partido, pero es que digamos que esto es una cosa viva y que ahora encima, como no se está haciendo ninguna reforma ni ningún mecanismo, a diferencia de otros países que sí que lo están haciendo, lo que decíais antes, el fondo de las pensiones da una rentabilidad del 2%. En otros países, hay fondos soberanos que están consiguiendo rentabilidades increíbles, rentabilidades de lo que sea, del 7, el 8, el 9, 10%, y que eso hace que sea mucho más fácil resolver este problema y pagar todo esto. Pero si aquí no solo no invertimos bien, sino que aún encima nos endeudamos y para poder pagar las pensiones ya vamos no solo con déficit, sino que encima vamos acumulando deuda, con lo cual tenemos que pagar más intereses, es que estamos en una espiral en decadencia que lo único que nos puede llevar es a una quiebra del sistema o a una ruptura total con el sistema que haya que hacer un cambio brusco. Es que no hay otra. Sí, sobre las pensiones al final, nosotros cuando analizamos cuál es la cuantía total de pensiones que tiene que pagar el gobierno hacia futuro, utilizamos un término que en finanzas se llama un pasivo contingente, ¿eh? Una contingencia de una condición. Si se dan ciertas condiciones, esto voy a tener que hacer frente a la deuda. Ahora, claro, que se llame pasivo contingente no es inocente, porque no es un pasivo como tal, no está en ninguna cuenta pública. Oye, ¿cuánto le debemos a los futuros pensionistas? Pero sí le debemos algo. Lo que pasa es que eso que le debemos no es enforzable, que dirías. El pensionista no puede llegar y puede decir, tengo un contrato, como sí podría hacer con un fondo de pensiones privado, tengo un contrato que dice que me vas a pagar esto, así que págamelo. ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir en los próximos años? Y por lo cual, pues también es muy útil acudir a gente como Richard, por supuesto, que nos van a cambiar unilateralmente el supuesto contrato que hay ahí. Es decir, que nos van a decir, mira, ¿te acuerdas que dije que con 67 años te ibas a jubilar? Pues a lo mejor no son 67, ¿sabes? A lo mejor van a ser 70. Mira, ¿te acuerdas que te dije que para acceder al 100% de la pensión tenías que estar trabajando 37 años? Pues no van a ser 37, van a ser 40 o 42, los que sean, pues van a tener que ir modificando las condiciones de acceso, como ya ha pasado en el pasado, desde el año 85, que se hizo la primera reforma, vienen cambiando las condiciones unilateralmente por parte del gobierno para restar constantemente derechos adquiridos o supuestos derechos adquiridos a todos aquellos que están trabajando. Por tanto, cuando se están quejando realmente los jubilados, pues tienen también razón. Esto tampoco se trata de generar una especie de guerra intergeneracional de manera gratuita. Simplemente es también que se entienda que de donde no hay no se puede sacar. Pero más allá de eso, hay que decirle, pues este sistema es un sistema que nos engaña a todos, que engaña a la gente joven, a la que les están sacando hasta el último céntimo de sus ingresos, y engaña y ha engañado durante toda su vida a la gente mayor, que les ha prometido algo que no les podía dar. Y eso es la situación en la que estamos ahora. Hubiera sido genial que durante todo el tiempo que estuvieran saliendo informes parecidos a los que estamos sacando ahora, que han sido los últimos 30 años, algún político hubiera dicho, oye, que hay un problema aquí encima de la mesa. Ninguno ha hecho absolutamente nada para cambiar un sistema que es intrínsecamente fraudulento. Ahora seguimos, pero hay un comentario que, bueno, creo que está bien que lo reflexionéis, que es, si hubiera menos corrupción,
Dani ha venido a decir que es un sistema corrupto, aunque con otra connotación, pero si hubiera menos corrupción, llegaría el dinero para todo, así que la culpa la tienen los políticos y el sistema que está corrupto. De verdad, si hubiese menos corrupción crematística, nos sobraría el dinero como para pagar las pensiones y mantener incluso pensiones más altas que las que tenemos ahora. Dani, que tienes las cuentas más no da ni para pipas. O sea, a ver, no, o sea, que hay que hacerlo, que se vaya Ábalos por ahí con señoritas con nuestro dinero, pues cae muy mal, efectivamente, pero no, eso no va a arreglar el problema de las pensiones. O sea, si lo dimensionamos bien el agujero que hay ahí, si de verdad ponemos las cuentas públicas, todos los gastos que hay del Estado y vemos de dónde salen y de dónde podemos recortar grasa al Estado, aún así no salen las cuentas. Que hay que hacerlo, que a lo mejor el recorte tiene que ser menor, eso no lo quita nadie, pero vamos. Yo aquí permíteme que muestre un punto de vista diferente, ¿vale? Y yo esto lo voy a hacer desde un punto de vista más basado en la experiencia y en la intuición y no a lo mejor tanto en la pura estadística, ¿vale? Pero permitirme la comparativa. Yo he estado y he trabajado como directivo en empresas de diferentes tamaños, ¿vale? Al final el Estado se podría considerar una organización, un ente, una empresa, ¿no? Como quieras, ¿no? Y al final lo que yo he visto, ¿vale? Es que cuando tú eres, por ejemplo, un emprendedor, un autónomo y tú estás empezando, mides cada euro al céntimo y te aseguras de que cada euro es ultra mega productivo. Cuando empiezas a tener equipo, la gente de abajo se preocupa menos y empieza a haber una falta de productividad a la hora de gastar el dinero. Cuando encima te entra inversión en el mundo startup, por ejemplo, de terceros, y la gente tiene la sensación de que el dinero es mucho mayor, mucho más abundante, lo que antes, por ejemplo, pagar por un logo 200 euros te parecía caro, luego te parece fantástico pagar 20.000 euros porque te hagan un rebranding o 200.000, depende del tamaño de empresa, o 2 millones. Entonces, lo que sí que veo es que yo creo que hay una ineficiencia brutal en el uso del dinero. Y esto para mí entraría todo en los amiguismos, los enchufadismos, los chiringuitos y el querer abarcar todo tipo de responsabilidades y de cosas que realmente no necesitamos que el Estado lo haga. Yo estoy de acuerdo en que hay una serie de cosas absolutamente necesarias, o más o menos en el tipo de Estado en el que estamos, ¿no? Luego habría que entrar, si queremos un Estado más liberal, menos, más pequeño, menos. Bueno, pero es decir, que hay una serie de cosas, pero creo que hay una cantidad de dinero, estoy seguro de que si de verdad empiezas a recortar, hay una cantidad de dinero improductivo que se va, y en eso habría que medirlo bien, porque yo estoy de acuerdo contigo, Daniel, que si tú vas a lo que son las partidas puras y decir, no, hombre, lo que son las amigas de Ábalos, eso es ridículo, o incluso las mordidas de un contrato. Pero es que para mí eso no es la parte gorda. Para mí la parte gorda es el dinero que se va sin que nadie lo vea, que se va en usos improductivos, y que creo que para mí esa es la diferencia entre un país que realmente tiene un gobierno pequeño y eficiente y hace un buen uso del capital versus un país que empieza a gastar y gastar y gastar y nunca hay dinero, ¿sabes? Yo creo que ese para mí es la preocupación grande y lo que yo llamo, no es corrupción pura, pero se llama una ineficiencia brutal. Eso te iba a decir, que eso no es tanto corrupción sino ineficiencia, aunque yo no estoy tan convencido de que incluso solventando las ineficiencias, si mantenemos las funciones que tiene hoy el Estado, se puedan pagar pensiones. Y si no las mantenemos, es un poco el modelo al que vamos, que es, oye, priorizamos el pago en pensiones y todo lo demás, pues si se tiene que caer con lo opuesto que se caiga, porque aquí se pagan las pensiones y luego todo lo demás lo vamos recortando de facto o lo congelamos y por tanto se deteriora el servicio. Sí, hay quizá algunas dinámicas, o sea, por darle algo de razón también a Richard, pues no quiero ni mucho menos pelear con Richard, todo lo contrario. Hay algunas dinámicas, hay algunos tipos de gastos que generan o que evitan generar nuevos ingresos. Voy a poner el ejemplo del ingreso mínimo vital, que podrías decir, bueno, voy a recortar el ingreso mínimo vital y así este gasto se va de aquí. Y pues podemos hacer la cuenta de exactamente cuánto se recortaría y todo, y lo que yo digo sigue siendo cierto. Incluso si quitas todas las pagas injustas por no trabajar y bla, 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 no da para pagar las pensiones, pero podría ocurrir lo contrario, podría ocurrir lo siguiente, y es que una vez que quitas el ingreso mínimo vital, que es un desincentivo al trabajo, haya más gente
buscando trabajo y encontrando efectivamente un trabajo o empleándose en ciertos trabajos. Si esto es así, estás generando un ingreso nuevo pues a la seguridad social, no solo a la seguridad social, que también será importante para pagar las pensiones. Estás generando un ingreso nuevo en toda la economía que a su vez tendrá, vía efecto demanda derivada o efecto multiplicador, dirían los keynesianos, tendrá un efecto ingreso en otras personas. Por continuar... Aún así creo que no da la cosa, ¿eh? Pero... No, yo creo que por desgracia tampoco, pero bueno. Pero es un buen inicio, ¿eh? Pero bueno, obviamente toda corrupción y toda ineficiencia hay que combatirla y hay que contrarrestarla, ¿no? Pero sigamos un poco por esa línea, ¿no? Porque Dani decía, el sistema ha hecho promesas que no puede cumplir y, por tanto, las obligaciones contingentes que ha adoptado el sistema habrá que modificarlas. Claro, cuando hablaba de obligaciones contingentes es, bueno, pues si se cumplen ciertas condiciones, cobras y si no se cumplen, no cobras. Y lo que harán será modificar las condiciones. Y ahí entraría el informe del BBVA Research que mencionaba hace unos días de, oye, si un joven que se mete ahora en el mercado laboral se quiere jubilar más o menos decentemente, de jubilarse a los 67, que se olvide, como poco a los 70, 71 o incluso a los 75. ¿Tan mal creéis que está la situación? Y dejadme añadir otro dato, que además lo ha mencionado Richard antes, y que creo que encaja bien en esta problemática de la juventud, y es, claro, al mismo tiempo que a los jóvenes les estamos diciendo esto, vas a tener que trabajar mucho más, al mismo tiempo les estamos ya generando hoy un problema presente, no futuro hipotético, sino presente y muy cierto, que es el problema de la vivienda, de precios absolutamente disparados y además crecientes que absorben gran parte de sus ingresos, que no les permiten ahorrar o que absorben gran parte de su ahorro y que, por tanto, ni por el lado de tu patrimonio privado ni por el lado del patrimonio público que tienes contra la seguridad social, parece que se esté construyendo ahí ninguna riqueza futura muy, muy digna para esos jóvenes. No sé, o sea, ¿dais credibilidad a estos cálculos? ¿De verdad pensáis? A ver, para mí es muy sencillo, quiero decir, si es que antes la gente empezaba a trabajar a los 16, a los 18, a los 20, encontraba trabajo de manera inmediata, cobraba un salario digno. Si ahora la gente no puede empezar a trabajar muchas veces hasta los 24, porque los estudios se alargan, luego además tardan a veces 1, 2 o más años en encontrar ese primer empleo. Muchas veces son empleos precarios, mal pagados, temporales o fijos discontinuos o como quieras llamarlo. Muchos de ellos no se pueden emancipar hasta los 30 porque realmente no pueden. Pues obviamente si empiezas a cotizar mucho más tarde, los salarios son más bajos. Claro, es que estamos hablando de que muchas veces en promedio igual empiezan a cotizar varios años más tarde. Pues es lógico que luego al final se tenga que retrasar la jubilación varios años y además para todo esto lo que hemos dicho, con el agravante de que los salarios en términos relativos son más bajos que hace unos años. Sí, porque además, por ejemplo, uno que entre a trabajar al mercado laboral a los 30 años, que no es la media, pero tampoco es algo tan sumamente extraordinario, a poco que encadenes alguna formación superior, claro, bajo el actual sistema, si quieres cobrar el 100% de la pensión que has devengado, ya tienes que trabajar hasta los 67, que es la edad mínima de jubilación, pero habiendo cotizado todos y cada uno de los años entre los 30 y los 67. Como hayas estado algún año en paro, 2, 3, 4 años en paro, en 37 años, que tampoco es tan extraordinario, ya no cobras el 100% de la pensión a los 67. Con lo cual, si quieres cobrar el 100%, ya te has de jubilar a los 70, a los 71, y eso con las reglas actuales, no con reglas hipotéticas de a ver si mañana se endurece más, sino con lo que hay ahora. Entonces, claro, solo por el lado de retraso progresivo de la edad de entrar al mercado laboral, ya parece que el sistema te está diciendo trabaja más años. Si además vemos las reformas que está haciendo el propio gobierno, que dice que no hay ningún problema con las pensiones, de no te jubiles tan pronto, ¿no? Vamos a penalizar la jubilación anticipada y vamos además a fomentar una jubilación más tardía, que si te has jubilado y quieres volver al mercado laboral, que puedas hacerlo, que si quieres trabajar mientras cobras parte de la pensión, puedas hacerlo, que todo eso me parece muy bien, ¿eh? O sea, pero porque saben lo que hay, Pero claro, el gobierno sabe lo que hay y, como dice Richard, te está orientando en la dirección de trabaja más años, te voy a premiar porque trabajes más años, porque si no, no da de sí. Sí, a ver, que sí. De hecho, todas esas medidas que has contado, Juan, es lo único bueno que han hecho en el sistema de pensiones, porque las otras que es exprimirnos más a los que estamos trabajando son un desastre. Pero todas esas son muy buenas porque de alguna manera permiten compatibilizar algo que antes era mucho más difícil o prácticamente imposible, que era el cobro de una pensión con estar trabajando, con seguir aportando. ¿No? Una vez más,
no solo a las arcas del Estado, sino también a la sociedad. Hay mucha gente que puede aportar, que tiene mucho valor todavía que aportar a los demás y que antes no podía hacerlo, al menos en blanco, al menos en términos legales. Pero sí, el informe del BBVA Research lo que dice es lo siguiente, dice algo así como, mira, el problema son con las reglas que hay, vas a tener que trabajar más para intentar cobrar el 100% de la pensión. Pero además hace una estimación de cuál van a ser las condiciones futuras de jubilación y evidentemente nos están diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros. Van a ser recortadas, igual que han sido recortadas en el pasado. Ser recortadas significa, pues o bien que vas a tener que trabajar más años, o bien que si no trabajas todos esos años se te va a recortar la pensión que vas a cobrar, por lo tanto te vas a ver obligado a trabajar más años si quieres cobrar lo mismo. Entonces, al final, lo que están diciendo en el BBVA Research es, y estoy muy de acuerdo, es muy parecido a lo que estamos diciendo Richard y yo, y también tú, Juan, aquí, que es básicamente los números no dan. Es que no, y lo único que están haciendo ellos es decir, desde un punto de vista individual, si además te metes más tarde al mercado de trabajo, como está pasando, porque tenemos un mercado de trabajo increíblemente disfuncional también, pues lo único que va a pasar es que pues en el futuro, pues incluso si las cuentas van bien, vas a tener que estirar muchísimo hacia adelante tu jubilación en la última etapa de tu vida, o de tu vida laboral. Pero bueno, eso no es tan complicado lo que está diciendo el BBVA Research y tiene todo el sentido del mundo. Vamos. Y eso, insisto, bajo el buen escenario de que cuando lleguemos a la jubilación el jubilado futuro tenga casa en propiedad, que ahora es la situación base de partida. Lo digo porque antes también se mencionaba la pensión hoy en España es baja lo que te paga, bueno, a ver, baja depende con que lo compares, pero bueno, nos gustaría a todos que fuera más alta y pudiese ser la que cobra monetariamente. Pero es verdad que hoy la inmensa mayoría de jubilados tienen la pensión que cobran de la seguridad social y una especie de pensión en especie de yo tengo mi casa en propiedad, por tanto no he de pagar alquiler y por tanto toda la pensión es limpia en términos de disponibilidad de gasto. ¿Qué pasa? Que de cara al futuro, si hay un porcentaje creciente de personas que no son propietarias de una vivienda, sino que viven de alquiler, esa pensión en especie la pierden. Que es verdad que ahora mismo hay muchos jóvenes, la tasa de propiedad es bajísima y dentro de unas décadas previsiblemente sea más alta porque heredarán viviendas de sus padres. Pero aún así, ni todo el mundo tiene por qué querer vivir donde hayan vivido sus padres. A lo mejor ha hecho su vida en otro sitio y no le es fácil moverse a, no sé, yo mismo soy de un pueblo, una ciudad pequeñita. Claro, si para jubilarme tuviese que volver, que a lo mejor vuelvo porque quiero, pero si tuviese la obligación de volver donde me crié y donde me criaron mis padres, cuando he echado raíces en Madrid, pues hombre, eso tampoco es una circunstancia especialmente agradable, ¿no? A lo mejor preferiría cobrar una pensión y pagar un alquiler en Madrid, pero entonces la pensión neta que me quedaría después de alquiler sería bajísima, ¿no? Entonces, esa dinámica se va a dar en mayor medida y eso también añade mucha presión y empeora mucho la situación financiera futura previsible de los jóvenes actuales cuando lleguen a ese momento. Sí, para que veas unos números, seguro los conocéis, hace un par de décadas el 50% de los jóvenes ya tenían vivienda en propiedad para los 30 años. Hoy en día estamos en torno al 27%, prácticamente la mitad, ¿vale? O sea, para que veamos un poco los números. Entonces, pues es exactamente eso lo que dices. Si cuando llega la jubilación no tienes esa vivienda en propiedad, porque sí, habrá gente que la herede, pero si cada vez hay menos gente que tiene vivienda en propiedad, pues esto tenderá a ser un número cada vez menor, ¿no? Habrá que ver la extrapolación. Luego está muy bien la parte que tú decías, sí, de poder elegir dónde vives y tal, pero es que aunque heredes y aunque puedas, mucha menos gente va a tener vivienda en propiedad y es que la vivienda además supone un gasto muy alto. O sea, hoy en día además vivir en según qué zonas de España supone un gasto importantísimo. Si tú con una pensión de hoy en día, ya no hablemos de la pensión de la que tengas dentro de unos años, tienes que asumir un alquiler de 600 o de 800 euros al mes, que puede ser un alquiler normal en muchas ciudades de España. De hecho, según qué sitios estaríamos hablando de que es difícil encontrar hoy en día algo por menos de 1.000 o 1.200 euros al mes. ¿Cómo vas a hacer frente a eso con una pensión? Únicamente, es que es inviable. Sí, hay un tema aquí también. En general, cuando uno lee informes de pensiones, cuando se hacen estimaciones a futuro, la fecha que siempre sale es la de 2050. Y no es arbitraria esa fecha. Esa fecha se pone porque es el momento donde la generación del baby boom se espera pues que ya no esté, que ya haya fallecido.
Entonces, claro, 2050, entre el momento actual y 2050 es el momento donde estamos, en términos puramente demográficos, muy, muy apretados. Apretados en varios términos, apretados en términos de los sistemas de pensiones que estamos viendo ahora, pero también apretados en términos del mercado de la vivienda. Claro, la pregunta es qué va a pasar después del año 2050 con el mercado de la vivienda. Y pueden pasar dos cosas, o seguimos empobreciéndonos relativamente, y si eso pasa, pues un país pobre en principio no atrae inmigración, por lo tanto el problema de la vivienda no va a ser un problema, tendremos, o potencialmente podría no ser un problema, también sabe Dios que se le puede ocurrir al gobernante para destruir el mercado de la vivienda, pero bueno, en cualquier caso, dada la cantidad de viviendas que hay ahora y dada la expectativa de población que puede haber de aquí a 25 años, quizá no va a ser el gran problema de España. El problema de España será que seamos un país increíblemente pobre, un país que además expulsa talento, un país que además que cualquier persona que destaca un poco sabe que se tiene que ir o al menos para formar un patrimonio, luego ya quizá con el patrimonio puede volver. Entonces, yo creo que donde vamos a estar especialmente complicados al futuro cercano son los próximos 25 años. Claro, en 25 años, una generación y media, puede pasar 1 millón de cosas y también puede haber un empobrecimiento masivo brutal. Y entre esas cosas que pueden pasar, ha llegado un comentario y en cualquier caso os quería hacer esta pregunta. Y es, pues, sí, estamos viendo todo lo negativo que hay de cara al futuro, pero también hay cosas positivas, ¿no? Nacho pregunta, ¿cabe la posibilidad de que la IA reduzca el costo marginal de los bienes a casi cero y no tenga sentido una pensión, pongamos a 30 años vista? Bueno, quizá no hace falta llegar a eso, aunque no es inconcebible, sobre todo si hablamos de ciertos bienes más básicos y demás, porque obviamente por mucha IA que haya siempre habrá escasez sobre proyectos futuros mucho más ambiciosos a lo mejor de los que ahora somos capaces de imaginar, e incluso una de las hipótesis por las cuales la IA puede querer acabar con la humanidad es que competimos con ella por recursos y por tanto nos quite de en medio, ¿no? Pero bueno, suponiendo que la IA se vuelve aliada y la podemos instrumentalizar para el bien, sí que es posible que muchos bienes que consideremos básicos o indispensables abaratemos muchísimo su coste y se vuelvan muchísimo más disponibles y, por tanto, la productividad, dicho de otra manera, aumente tanto que podamos costear pensiones muchísimo más altas de las que ahora mismo estamos pagando. Hay autores que no son ni ignorantes, ni extraterrestres, ni autores de ciencia ficción que hablan de que con una IA, bueno, no al nivel actual, pero a un nivel algo más avanzada, incluso una inteligencia artificial general que no llegue a superinteligencia artificial, podríamos estar viendo crecimientos del PIB de en torno al 20% anual. Claro, si eso fuera así, el cambio de panorama es brutal, ¿no? Entonces, ¿qué peso le otorgáis a estos pronósticos? ¿Creéis que la IA u otros avances de la productividad vendrán al rescate? ¿Estamos haciendo proyecciones a 25 años cuando en esos 25 años pueden pasar varias revoluciones industriales en cada lustro, según el desarrollo de la IA? ¿Cómo lo veis? A ver, desde luego el tema de la IA me parece un tema súper interesante y yo de hecho escucho bastantes debates y gente pues bueno, que ha trabajado en grandes empresas en Silicon Valley, en Anthropic, en OpenAI, en Google y tal. Y el problema que yo veo es que puede que llegue ese escenario, pero el tema es cómo vamos a llegar ahí y qué va a pasar por en medio. Porque lo complicado va a ser, por un lado, pues por la naturaleza humana, ¿no? El realmente si la gente va a utilizar la IA para el bien o no, ¿no? Porque al final, pues es un poco como la energía nuclear, ya pasó, Proyecto Manhattan, tal. Pues un poco que yo creo que va a pasar un poco lo mismo, pero sinceramente creo que esto es lo más potente y peligroso que jamás ha creado la humanidad. Entonces, a mí lo que me da miedo son los humanos, no la IA per se, sino los humanos y qué va a hacer la gente, ¿no? Ya veis que hoy en día, pues las nuevas tecnologías, lo primero que se hace es aplicarlas en Ucrania y en tal y en cual, ¿no? Pues esto va a haber un tema ahí importante de qué se hace con esa IA, de cómo se maneja, de cómo se controla y luego también de que va a haber un cambio de paradigma brutal a nivel económico, una revolución, pues como yo creo que jamás hemos visto nunca y por el camino creo que habrá una desaparición brutal de muchos de los empleos. El cambio será además tan rápido que mucha gente no va a tener el tiempo de reinventarse y de adaptarse al mercado laboral. Entonces, yo creo que sí que podemos llegar a una utopía, digamos, entre comillas, ¿no? Ese puede ser uno de los resultados, que ojalá lleguemos a ese versus otros resultados más tipo Terminator, ¿no? Pero creo que podemos llegar a un sitio más utópico donde evidentemente pues ese incremento brutal de la productividad, de la eficiencia, del crecimiento del PIB
sea maravilloso y todos estemos pues mejor que nunca, que es un poco el proceso normal que ha seguido la humanidad durante toda la historia, ¿no? Hace unos años, pues muchas de las cosas que hoy son baratas, accesibles y que todos tenemos y que serían impensables, pues eso hace unos años no se podría costear. Pero para mí el gran dilema está en cómo vamos a llegar ahí, ¿no? Y creo que va a haber muchísimas turbulencias y desgraciadamente creo que va a haber mucha gente que lo va a pasar muy mal. Es un poco lo que yo me temo. Yo no tengo ni idea qué puede pasar con la IA a 20, 25 años, pero vamos, ni idea es ni idea. Solo más o menos puedo o voy viendo qué está pasando actualmente. Y lo que hay de momento es clarísimamente en el sector servicios un incremento de la productividad, que es un sector que típicamente había sido muy resiliente a los aumentos de productividad. Era un grave problema que afrontábamos las economías hasta hace 2 días. Era como cuando nos pasábamos el 70 al 80% de la población al sector servicios, como ahí ya pues, los incrementos de productividad quedaban completamente bloqueados y además nos generaba problemas graves varios problemas económicos graves esta dinámica, y esta dinámica puede ser rota. Y esto a mí solo me hace ser, al menos en el corto y medio plazo, bastante optimista. Sí, de hecho, bueno, este es otro tema, pero la economía estadounidense, por ejemplo, después de todas las barbaridades que se han hecho, está creciendo a día de hoy, sobre todo por la inversión en IA. Veremos cuán sostenible es todo eso. También vuelvo a preguntar Juanjo Torres respecto a la capacidad que tenga la economía para sostener el sistema de pensiones sin hacer necesariamente pronósticos sobre la influencia de la IA. Si la economía sumergida contribuyese, daría para pagar las pensiones, autónomos y pymes que no hacen factura, que pasan gastos ilegítimos, que pagan en B, que reabren para extender el impuesto sobre sociedades reducido. Bueno, dejando de lado que a mí toda la optimización fiscal me parece un arma defensiva frente al Estado totalmente legítima, y dejando también de lado que aunque diese para pagar las pensiones, nos enfrentaríamos al problema que hemos dicho antes, es decir, que son gastos, o sea, son contribuciones coactivas que no devengan derecho a cobrar una pensión, por tanto ahí estás como manteniendo un sistema contributivo sin darles derechos contributivos a los que cotizan. Dejando eso de lado, ¿las cifras darían o no darían? Bueno, a ver, yo según lo que tengo entendido, se estima que puede haber, estimación, a lo mejor entre 300.000 y 230.000 millones al año de economía sumergida, y que podría recaudar pues a lo mejor en torno a 70.000, 80.000 millones. Esto solucionaría parte del problema si fueras capaz de aflorar absolutamente todo, ¿no? Desde luego que eso solucionaría, pero el problema es que justamente vamos al menos en el proceso inverso, porque tú cuanto más apretas las tuercas, pues más fácil es que la gente intente escaparse del sistema, en lugar de en otros países pues hacerlo más sencillo, más accesible y más transparente, no sé. Aparte, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuánta economía de esta no subsistiría si tuvieses que emerger? Claro, hombre, esa es la clave. Igual que antes hemos comentado con Richard el ejemplo contrario de qué pasaría si quitas el ingreso mínimo vital y qué consecuencias secundarias positivas podría tener. Esto es exactamente lo contrario. Si pones a los inspectores de Hacienda a morder a la gente que está ahora mismo en la economía sumergida, ¿cuántos de esos sobreviven a la mordida que les pega a los inspectores? Claro, pero precisamente porque hay mucha presión. Si lo hicieras al revés, si lo hicieras más fácil, más progresivo y más accesible, ¿no? Que es lo que hemos dicho a veces de los autónomos, de tal, de no sé qué, que a veces, joder, si tú tienes que hacer algo que son 200 euros, hombre, no te vas a dar de alta de autónomos, pagar esto, pagar lo otro, el gestor, la asesoría, es que no tiene sentido. Tendría que ser como mucho más sencillo. Sí, no solo la mordida fiscal, sino todo el esquema legal que tienes que mantener una vez que te pasas a la formalidad. Es que eso tira para atrás a todo el mundo, claro. Y luego un comentario más genérico de contabilidad nacional, si queréis, pero que creo que también es pertinente hacer. Muchas veces estas estimaciones de cuánto representa la economía sumergida están parcialmente infladas porque realmente estamos comparando los ingresos no declarados de la economía sumergida con el PIB. Y el PIB no son ingresos, son valores añadidos. Entonces, es verdad que se dice muchas veces, es el 20% del PIB la economía sumergida, claro. Pero es que en ese 20% sí estás contando una parte de economía que está emergida. Pongo un ejemplo que es el que suelo poner, que se entiende muy fácilmente. Si yo contrato a un electricista en B para que me cambie una bombilla o me haga un arreglo, claro, lo que le pago al final, la factura no declarada final, es la mano de obra y la bombilla que me ha puesto y que ha comprado él.
la bombilla ese electricista la habrá comprado en la economía emergida. Entonces, eso ya está declarado. Entonces, realmente lo único que no está declarado y que no se contabiliza es la mano de obra, que es el valor añadido que ha aportado él. Entonces, si eso lo corriges, yo creo que la magnitud ya es bastante más pequeña de lo que se suele dar, que aún así, obviamente, es algo bastante generalizado. Ya no hablamos solo de economía sumergida, según Juanjo, sino también de infradeclaración de ingresos y otra dinámica que va más allá incluso de lo sumergido. Pero bueno, dicho todo esto, y ya para ir cerrando, si tenemos el futuro que tenemos por delante, que puede ser a lo mejor muy luminoso, si la IA nos ayuda y demás, pero sin jugárnosla toda a una carta, que ya veremos si se da o no, con las proyecciones más o menos conservadoras y prudentes que cabe hacer en este momento sobre dinámicas de ingresos, dinámicas de gasto, dinámicas demográficas, ineficiencias, ¿no? Porque también muchas veces decimos, bueno, si se solucionan las ineficiencias del Estado, si emerge la economía sumergida, si se acaba con la corrupción, pero es que todo eso no va a pasar. Entonces, tampoco podemos hacer depender la sostenibilidad del sistema de algo que, por desgracia, no va a suceder. Con todo esto encima de la mesa, ¿qué consejos le damos a aquel que intenta protegerse de todo esto, ¿no? Porque aquí, digamos que hay ¿qué habría que hacer para que esto no sea un problema? Y aquí probablemente entraría pues, la organización colectiva para cambiar el gobierno, para cambiar las políticas públicas, etcétera. Y luego está la perspectiva más individual de yo entro en sociedad con estas reglas que no son justas, que no son eficientes, pero yo solo no las voy a cambiar y por tanto he de intentar encontrar mi libertad y mi libertad financiera dentro de ese espacio. ¿Qué puedo hacer para dentro de esas restricciones que me imponen desde fuera a los otros, pues intentar navegar por estas aguas que son bastante procelosas? Huir. Puede ser una. Si huir no está entre tus opciones, pues ahorrar y proteger financieramente tus ahorros de los bocados de... Claro, pero esto ¿cómo lo hacemos, no? Es decir, vale, ahorrar, pero quiero decir, una persona financieramente formada en la España actual está mucho mejor preparada para capear este problema al que nos vamos a enfrentar todos dentro de 30 años. Obviamente. Al final, lo que yo veo constantemente, y esto lo veo pues precisamente porque en la academia y con la gente que trabajamos lo vemos mucho, ¿no? Hoy en día esa falta de educación financiera se nota a muchos niveles, ¿vale? Se nota en que la gente no gestiona bien el dinero, pero es normal porque no nos han enseñado, no hay interés, porque además un ciudadano que no entiende de finanzas es más dependiente de las promesas públicas, es más dependiente del Estado, es más ignorante, cuestiona menos cómo se gestiona su dinero, entonces obviamente no interesa, ¿no? Porque muchas de las cosas que hemos hablado hoy de los problemas es que si tú entiendes las finanzas personales, entiendes lo mismo que está haciendo el Estado y te darías cuenta de lo mal que se están haciendo las cosas, ¿no? Pero entonces, claro, cuando tú te educas financieramente, lo que pasa es que te empiezas a dar cuenta de una serie de cosas, ¿no? Empiezas a ser más consciente de tu dinero, de tus ahorros, de tus gastos, de tu deuda mala, empiezas a gestionar mejor el dinero y yo lo que veo es que la mayoría de la gente, y yo sé que a mucha gente esto le va a costar oírlo, pero la mayoría de la gente podría ahorrar 100, 300, 400, 500, 1000 euros más al mes de lo que están ahorrando. Mucha gente seguro que se le viene a la cabeza, no, eso es imposible, pero yo lo aseguro porque yo lo hago con mis alumnos total, ¿no? Y ese es el primer punto de partida. Hay que ser un poquito más conservadores, apretarse un poquito el cinturón y muchas veces no exige ni siquiera grandes sacrificios, porque muchas veces se nos va el dinero en tonterías o en cosas que no nos aportan ni valor, ni felicidad, ni nada. Y ese primer paso del ahorro es súper importante, porque es que el ahorro es la condición necesaria para luego poder invertir. Entonces, una vez que empiezas a gestionar mejor tu dinero, negocias mejor tus deudas, no te endeudas a lo tonto, empiezas a ahorrar bien de manera sistemática, utilizando idealmente el preahorro, ¿no? En la parte del dinero de cada mes. Si luego ya le sumas que tienes una pequeña estrategia de inversión, que lo que decimos muchas veces, que no hace falta ser nada complicado, que es que puede ser una cartera indexada y poco más. Quiero decir, luego te puedes poner todo lo filosófico que quieras y le puedes añadir oro, le puedes añadir Bitcoin, le puedes meter lo que tú quieras y sofisticarlo, inmobiliario, tal. Aunque sea para la jubilación con una pequeña cartera indexada, ya estaría. Pero el problema es que la mayoría de la gente no entiende de verdad lo necesario que es por un lado y luego lo potente que es esto, ¿no? Mucha gente también se desespera
con el cortoplacismo, porque empieza a ahorrar 100 o 200 euros al mes en una cartera indexada, empieza a invertirlo y le da la sensación de que eso no le va a llevar a ningún lado. Y cuando entiendes el poder del interés compuesto, te das cuenta de que esto, obviamente, a 30 años sí que te puede cambiar tu jubilación, desde luego, ¿no? Pero eso se da con esa educación financiera y yo creo que, de verdad, la educación financiera a día de hoy cambia vidas y en un futuro creo que podría llegar a salvar vidas si la situación se pone tan complicada como vemos. Y si esto es así, ya para ahora sí cerrar, que llevamos más de una hora de tertulia, lo ha dejado caer Richard, pero me gustaría que se hiciera la reflexión, porque es que a veces no somos realmente conscientes del grado incluso de maldad que existe en nuestras administraciones públicas. Y es, si la educación financiera, la formación financiera es un arma o es una herramienta que nos ayuda a capear, quizá no a solucionarlo totalmente, pero sí a minimizar el daño vinculado a esta situación de insostenibilidad financiera de las pensiones, ¿cómo es posible que desde los currículums oficiales, los programas oficiales de educación que diseña el mismo que genera ese problema, que es el Estado, no se imparta educación financiera? Porque, vale, no sé, te pongo un muro delante que no te dejo prosperar, pero al menos te doy alguna herramienta para que intentes trepar un poquito, pero no. O sea, es como si se cebaran con la gente, empobreciéndola y manteniéndola ignorante para que siga siendo pobre. Bueno, es que es lo que hace cualquier buen tirano. Si no vas a educar a la gente para que se te rebele. Si eres un buen tirano, lo que quieres es dominación. Y la dominación conlleva, entre otras cosas, que el dominado no sea consciente de que lo es. Y si sabe educación financiera, pues va a ser consciente de que es dominado y por lo tanto va a tener las herramientas, si no para escaparse, al menos para evitar parcialmente esa dominación. Y eso es lo que explica que o no esté en el currículum o incluso cuando se hace alguna propuesta para que esté, que la propuesta sea pues olvidada, dejada en un cajón o incluso pues públicamente vapuleada. A ver, si la gente entendiera más de impuestos, de deuda, de inflación, de todos estos términos, pues obviamente, desde luego, el gobierno se le cuestionaría más el gasto y la gestión pública y también los bancos creo que entran en este campo, ¿no? Que también serían más cuestionados y les resultaría más difícil manipular muchas veces a la población. Entonces, yo creo que hay grandes intereses que hacen que la educación financiera pues no se fomente en absoluto y, como tú decías, Daniel, incluso a veces cuando se intentan hacer propuestas que se frenen, porque ya no es solo que no se fomenten, es que a veces se frenan también, ¿no? Este tipo de propuestas. Entonces, desgraciadamente, a menos que haya una presión social que venga de la gente que diga, oye, de verdad esto es un tema importante y queremos que esto se imponga, desde arriba, cuando digo desde arriba me refiero al gobierno, no va a venir porque no hay interés. Yo, en cualquier caso, soy optimista hacia el futuro. Yo salí de España en 2012, acabo de volver en 2025 y era impensable en 2012 ver una pintada en la calle que pusiera socialismo es igual a pobreza y cosas así. Y ahora las ves. No digo que estén en todos lados y no digo que haya que hacer pintadas, ¿eh? Eso es una guarrería. Pero en cualquier caso, mejor esa que la de los ricos. Bueno, y sí que es verdad que al final, pues, quiero decir, hay muchísima gente como Juan Ramón, otros divulgadores, yo mismo, otra gente que está en YouTube, que estamos, pues, todo el día dando la matraca, ¿no? Y machacando con conceptos, que es verdad que hoy en día tú a la mayoría de la gente, oye, le hablas de, pues, no sé, un ETF o de una cartera indexada o de un fondo indexado, y esto hace 10 años nadie tenía absolutamente ni idea. Ahora hay un porcentaje bastante más alto de la población que por lo menos ya sabe de qué va la cosa. Igual, alguno ha invertido, otro no, tiene más o menos conocimiento, sabe hacerlo mejor o peor, pero ya hay algo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en ese aspecto podemos estar orgullosos de la labor que entre todos los que nos dedicamos a esto estamos haciendo, que creo que sí que ahí es verdad, Daniel, que está cambiando mucho la cosa. Por cierto, ahora ya sí para terminar, el vicesecretario de Economía del PP, por lo visto, está mirando la tertulia, Juan Bravo, y nos lanza la siguiente pregunta. Dice que, por lo visto, se ha cortado porque el mensaje era demasiado largo, pero bueno, globalmente se entiende. ¿No opináis que la clave sería, dentro de una mejora de productividad, conseguir incrementar sueldos?
Si en España el sueldo medio ronda los 28.000 euros, la clave sería intentar llevarlo a 40.000. Con ello podríamos cuadrar sin subir impuestos e incluso bajando algo y reduciendo gasto superfluo. El camino de cómo llegar a esos 40.000 euros de sueldo promedio, deberíamos pensar qué sectores lo permiten, como la industria, la I+D, la tecnología, el mercado financiero y todo lo que aporta valor añadido. Entiendo que luego habla de oportunidades y demás, pero bueno, ¿sería esto una solución? ¿Sería pan para hoy y hambre para mañana dentro de un sistema desequilibrado demográficamente? Como en el futuro la demografía parece que se puede corregir, aunque no está muy claro, porque si la tasa de reposición se mantiene en 1 o 2, pues cada vez menos y la pirámide sigue invertida. Pero bueno, suponiendo que el bache demográfico sea transitorio, ¿un aumento de la productividad ahora nos podría ayudar o es fácil Hombre, llegar claro que al aumento sí. de productividad que está planteando? Es evidente que sí. Lo que pasa es que quizá uno de los baches para el propio incremento de la productividad sea tener que pagar un marginal de la renta de un 45 o 50%, depende de dónde vivas, que en parte va a pagar las pensiones, que tengas que pagar un 35% en cotizaciones sociales, que se va a las pensiones. Es decir, precisamente a lo mejor algunos, no todos, pero algunos de los escollos a incrementar la productividad está precisamente en el sistema de pensiones. Por lo tanto, vale, sí, pero esto no es un causa-efecto tan sencillo. No, pero bueno, lo que ya no solo, perdona, decir... Richard, ya no solo en impuestos, incluso desde una perspectiva, de nuevo, socialdemócrata o estatista, hay inversiones que hace el Estado que, como las monopoliza el Estado, se han de hacer, las haga el Estado, las haga el sector privado, pero las monopoliza el Estado y solo las puede hacer el Estado, que si se dejan de hacer para pagar pensiones, eso también va en detrimento de la productividad. Obviamente, si desatiendes toda la inversión en infraestructura, que hay mucha que probablemente haya que desatender porque es ruinosa, pero otra que sea nuclear, crucial para la productividad de un país, si la desatiendes, eso también te hunde la productividad. Estás pagando gasto corriente para consumir y estás descuidando la inversión a largo plazo, en este caso pública, ¿no? Perdona, Richard. No, lo que iba a comentar, por darle un poco un contrapunto más positivo, es que desde luego hay trabas, ¿no? Pero que sí que es posible hacerlo y que sí que hay países que han conseguido hacer un reenfoque importante a nivel de sectores, a nivel de pues donde se dirige la inversión de I+D+I y oye, aumentar la productividad real. También una de las grandes lacras que tenemos aquí en España es que formamos a increíbles profesionales de alto valor añadido que luego se tienen que ir a trabajar fuera porque no somos capaces de darle trabajo aquí, ¿no? En España. Entonces, si de alguna manera fuéramos capaces de mejorar esa situación y de verdad, pues crear un tejido empresarial, emprendedor, inversor en sectores de alto valor añadido, talento ahí ha habido. E incluso yo creo que España, incluso a pesar de los impuestos y a pesar de muchas cosas, es y sería capaz de atraer talento, porque tiene otras muchas cosas buenas, ¿no? Y como país. Entonces, por darle ese tono un poco más positivo, yo creo que sí que sería posible. Lo que pasa es que hay que hacerlo de verdad, que al final es muy, muy fácil, ¿no? Entre comillas, decirlo, oye, pues sí, subir el salario medio a 40.000 euros, vale, pero hay que hacerlo y sin que eso suponga una inflación importante. O sea, entiendo que habla en términos reales, claro, porque claro, si no, no tendría sentido. Pero bueno, claro, si llevamos con los salarios medios estancados 30 años, que en pocos años queramos subirlo pues casi un 50%, no es poca cosa, pero bueno. A ver, quiero decir, como solución está bien, lo que hay que hacer es hacerlo. Eso es lo jodido. Que no es imposible, hay países que lo han hecho. Lo que pasa que, claro, necesitas, yo creo, un grado incluso de programa político, social o de visión política social transformadora que está del todo ausente en España, ¿no? En España queremos ir tirando y malviviendo como se pueda y los políticos peleándose entre sí por gobernar 4 años sin armar demasiado ruido y con eso obviamente no consigues una transformación profundísima de toda la estructura económica y social que sería la necesaria para que ese salto de productividad tan grande y ese aumento de sueldos, quitando la IA, que eso puede ser un factor imprevisible, pero bueno, haciendo proyección de los últimos años para que se pueda dar. Totalmente. Muy bien, pues muchas gracias por esta tertulia, que creo que ha sido muy interesante para todos, también para la audiencia, tal como se lo estaban comentando en la caja de comentarios. Dani Fernández, profesor de la Universidad de las Hespérides, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Juan. Y también Richard Gracia. Y también a Richard Gracia, CEO del Método Rico, muchas gracias también por estar por aquí y aprovecho para recordaros lo que ya os he comentado al principio, que si queréis formaros financieramente
con una experiencia más personalizada de lo que muy probablemente otros centros os ofrezcan, pues eso es algo que podéis hacer a través de la Academia, del Centro de Estudios del Método Rico que dirige Richard y que coordina él y su equipo de profesionales. Más información sobre el Método Rico en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias a vosotros. Un placer, y a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos esta hora y cuarto de tertulia sobre el sistema de pensiones público español. Espero que os haya dado algunas claves para prepararos de cara a vuestro futuro financiero, no sé si cierto o incierto, pero en cualquier caso para prepararos con algo más de conocimiento de causa. Y nos veremos, imagino, en otro directo antes de que termine este mes de agosto, supuestamente vacacional, pero no para todos. Muchas gracias y hasta la próxima.